Justificados por la fe. Un estudio sobre la epístola a los Romanos. Lección 4. Nueva vida en Cristo. Leamos Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 8, que dice: Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. La Biblia nos dice que todas las personas nacen pecadoras, y en la vida que llevan, todas las personas pecadoras añaden muchos pecados por las cosas malas que hacen cada día. Por cada uno de esos pecados, Dios debería castigar al pecador con la muerte eterna. Pero en su amor, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para ser el sustituto de cada pecador. En la cruz, Dios castigó a Jesús en nuestro lugar. Ahora nuestros pecados han sido perdonados. Cuando vemos el precio que tuvo que pagar Jesús por nuestro perdón y lo mucho que nuestro amoroso Dios odia el pecado, ¿vamos a seguir pecando? Pablo responde muy enfáticamente: claro que no. Por nosotros mismos nunca podríamos resistir la tentación de pecar, pero nuestro misericordioso Dios nos ha dado una poderosa fuente de ayuda. Nos ha unido a Cristo por el don del bautismo. Lea una vez más los versículos 4 al 8 y note cuántas veces Pablo utiliza la palabra con. Por el bautismo hemos sido unidos con Cristo. El bautismo es un sacramento, es decir, un acto sagrado que Dios ha mandado. Dios nos bendice por medio del bautismo, a un elemento terrenal, en este caso el agua. Dios le adjunta una promesa. Por medio del bautismo, el Espíritu Santo obra la fe en las personas bautizadas y les perdona los pecados. Eso convierte al que es bautizado en un hijo de Dios y lo une a Cristo. En el bautismo, el creyente ha muerto con Cristo, ha sido sepultado con Cristo y también ha sido resucitado a una nueva vida con Cristo. Pablo dice: porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Romanos capítulo 6, versículo 9 a la primera parte del versículo 14 nos dice: sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Porque en cuanto a su muerte murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. Cristo no solo murió por el pecado, sino que Pablo dice que también murió al pecado. Estar muerto al pecado significa que el pecado ya no tiene poder sobre una persona. En lo que respecta al pecado, Jesús murió al pecado. El pecado ya no tiene control sobre él. En lo que respecta a la vida, ahora él vive para Dios. La voluntad de Dios controla a Jesús. En el bautismo fuimos unidos a la muerte de Cristo y también a su vida. Ahora Pablo establece su paralelismo cuando dice: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sabemos cuánto dolor y cuánto sufrimiento le costaron nuestros pecados a Jesús, le costaron su vida. No queremos repetir esos pecados. Entonces, no permita que el pecado gobierne en su cuerpo. En estos versículos, el apóstol Pablo hace unas advertencias generales. Primero advierte contra los malos pensamientos cuando dice: no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. Después advierte contra las malas acciones, cuando dice: tampoco presten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios. Hay muchas cosas malas que hace la gente.
Un hijo de Dios siempre quiere apartarse de hacer las cosas malas. Sin embargo, la nueva vida del Hijo de Dios bautizado no solo trata de apartarse del mal, sino también quiere hacer lo que le agrada a Dios.